Hola, en este teórico vamos a hablar del malestar en la cultura, que es un punto de la unidad 5 del programa. El malestar en la cultura es un texto de Freud del año aproximadamente 1930, o sea, una época avanzada en la teoría freudiana. No me voy a referir solamente al texto. Nuestra idea no es que ustedes puedan saber punto por punto lo que trabaja Freud en ese texto. Sí lo tienen que leer, porque es un texto bastante complejo para un alumno de primer año. Recuerden que en la interpretación de los sueños se inaugura esta posición, este núcleo epistémico, ideológico, que el centro de la vida psíquica es el deseo infantil, sexual, reprimido. Y el sueño es una realización de deseo, que es una realización de deseo. Freud lo plantea en términos de el sentido oculto de los sueños, que es justamente una realización de deseo. No significa que en el sueño el deseo esté hecho, sino realización de deseo implica que pasa a formar parte de este sentido oculto de la realidad psíquica del sujeto. En el malestar en la cultura, Freud ya tiene otros elementos, otros conceptos que ha elaborado. En la primera tópica, que corresponde a la interpretación de los sueños, se maneja con consciente, preconsciente, inconsciente. Y en la segunda tópica ya aparece, agregado a la primera tópica, que no desaparece, ello, yo y superyo. Además, plantea una diferencia entre lo que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte. A cambio de la primera parte de su obra, donde él plantea un conflicto entre las pulsiones sexuales y pulsiones de conservación, o pulsiones del yo, pulsión de autoconservación. Pulsión de vida, que es la pulsión sexual, y pulsión de muerte. No le vamos a preguntar qué es la pulsión, así que a la hora de leerlo tengan en cuenta esta diferencia. El primer punto que llama la atención es porque habla del malestar en la cultura, siendo una época que apuntaba al progreso, al orden del progreso, a la supuesta idea de felicidad, a la ilusión de felicidad. Entonces Freud nos sorprende diciendo y poniéndole título el malestar en la cultura, no la felicidad en la cultura. ¿Por qué habrá pensado en este título? Y tener en cuenta fundamentalmente que habla que el malestar está en la cultura. No habla de un malestar en lo biológico, en la célula, en la neurona, sino el malestar puesto en la cultura. ¿Cómo leemos esta idea de cultura, este concepto de cultura? Uno de los puntos que Freud trabaja allí, que recorre todo el texto, es que él habla de una analogía entre los procesos culturales y los procesos psíquicos. O sea que el proceso cultural responde a los mismos mecanismos que los procesos psíquicos. Y ustedes van a ir leyendo que Freud empieza a hablar de algunos procesos culturales, después empieza a hablar de los síntomas neuróticos, habla del yo, del superyo, del ello, de la dinámica, de la tópica y la dinámica y lo económico, de estas tres instancias psíquicas, y después lo vuelve a hablar de acontecimientos culturales, de la cultura, o sea, va y viene en relación entre el proceso cultural y el proceso psíquico, en un ida y vuelta que parece que fuera el mismo mecanismo el que da cuenta de ambos procesos. Entonces Freud está tratando de afinar los conceptos de la segunda tópica, yo y el superyo, como origen de los síntomas y del malestar. Trata de aportar episteme, trata de articular estos conceptos que son nuevos porque los sigue trabajando, lo articula con lo que van a leer ahí, la pulsión de muerte, y trata de dar cuenta de algunos como
dije recién, de algunos acontecimientos y procesos culturales. ¿Por qué tienen, hoy podríamos decir, por qué cultura y proceso psíquico son análogos? ¿En qué son análogos? Porque para nosotros la cultura es una orquesta de políticas del discurso. Y el proceso psíquico, el sujeto, es un efecto, es un elemento, es un término del discurso. O sea, lo que hay en común entre la cultura y el sujeto, que el sujeto es efecto de la cultura, porque es efecto del discurso. Y el discurso es social, el discurso es cultural. Después se singulariza en cada sujeto. Ahora, este sujeto inconsciente de deseo, un deseo que siempre está insatisfecho, que nunca alcanza la satisfacción total, nunca alcanza la completud, nunca, dice Freud en algún momento, que el objeto hallado para satisfacer el deseo no es el objeto buscado. Hay una diferencia entre lo buscado y lo hallado. Tengan en cuenta siempre eso, tanto a nivel subjetivo como a nivel cultural. Las políticas del discurso tratan de anular esa diferencia. Tratan de mantener la ilusión de que la completud, encontrar el objeto total que cubra el deseo totalmente, que lo satisfaga totalmente, es posible. Los distintos modelos sociales apuntan a eso, la logocracia, la tecnocracia y aún inclusive la deseocracia apuntan a una vida posible, a una sociedad posible sin conflicto. En cambio, hay un conflicto primero, que es una lucha entre distintas estancias psíquicas, pero también hay una insatisfacción que hace esta diferencia, que el objeto encontrado no es nunca el objeto buscado. En términos de discurso podemos decir que hay una intencionalidad y hay efectos, pero esta intencionalidad nunca se logra totalmente. Entonces lo que introduce, además del orden deseante, lo que articula el orden deseante, es el orden del malestar. ¿De dónde viene el malestar? Voy a ser extremadamente sintético, pero solamente este video es una guía para que ustedes puedan leer el texto basándose en lo que trabajamos en este video y lo que van a trabajar en los prácticos. Dice Freud que el síntoma es la expresión consciente, la manifestación consciente de algo reprimido, que tiene un sentido oculto, ya sea el sueño, el síntoma tiene un sentido oculto que tiene que ver con el deseo. Y el malestar es la expresión consciente de un sentimiento inconsciente de culpabilidad. Inconsciente significa reprimido. ¿De dónde viene la culpa? ¿Cuál es el origen de la culpa? Estoy siendo retrospectivo. La culpa proviene del odio reprimido. Luego del final de... Y el odio reprimido, ¿de dónde viene el odio? El odio viene de la dependencia estructural que tiene la criatura humana de sus creadores. En nuestra sociedad generalmente los padres. Esta dependencia de los padres, esta dependencia original, sin la cual ninguna vida, ningún recién nacido puede convertirse en niño y ningún niño después puede convertirse en sujeto. Porque el sujeto es un efecto del discurso, es un efecto de la crianza, pero también requiere tiempo y operaciones necesarias. Una de las operaciones necesarias es la represión, que según Freud ocurre a los 5, 6, 7 años, que es casualmente cuando los niños empiezan la escuela primaria en nuestra cultura. Entonces el odio reprimido, el odio proviene de esta dependencia estructural de los padres. El amor también. ¿Y por qué depende el niño de los padres? Por el desamparo constitutivo. Un bebé nace sin recursos. Si no se lo cuida en sus necesidades básicas,
si no se lo libidiniza, diríamos, si no se lo ama, si no se lo desea, no podrá ser un hijo. Entonces, por este desamparo primitivo, se genera esta ambivalencia, amor y odio. Amor por los cuidados, por el amor que recibe, por el deseo que recibe, y odio por esta dependencia de los cuidados y la necesidad estructural del otro, de los que lo crían. Ahora bien, dice Freud que en cierto momento, el amor y el amor y odio en nuestra cultura que estructura en el complejo de Edipo, en la escena de la novela familiar, en nuestra familia occidental y cristiana, por legado decimonónico, en el complejo de Edipo. Dice Freud que es necesario la renuncia pulsional. La renuncia pulsional es satisfacer el deseo en aquellos que lo criaron, en la prohibición del incesto. Y también la prohibición del parricidio. ¿Qué es la prohibición del parricidio? Es la prohibición de matar al padre. Para ello, Freud usa el mito, que es el asesinato del padre de la horda primitiva, pero yo los invito a que lo lean en el texto. Entonces dice que el niño, o niña, o niñe, debe renunciar también a la satisfacción del odio por la dependencia, por esta dependencia, por este desamparo estructural. Porque, digamos, no le queda otra. Expresar el odio implicaría quedarse con aquellos creadores de lo que dependen, si se realizara dicho acto. Entonces el amor y el odio quedan reprimidos. El odio reprimido, con el final del complejo de Edipo, no desaparece, se reprime, pero no desaparece, no se suprime, sigue actuando desde el inconsciente. Entonces dice Freud, parte de ese odio va al super yo como sádico, y otra parte de ese yo, de ese odio va al yo como masoquista. Entonces, se genera una tensión entre el super yo sádico y el odio masoquista. El super yo castiga, esa instancia cíclica castigadora del deber moral, que le dice al yo que todo lo que hace está mal, es el orden de los reproches, de la culpa. Ahora, este sentimiento inconsciente este sentimiento de culpabilidad, por este deseo también de odio reprimido, que genera la tensión yo, super yo, esa tensión genera este sentimiento inconsciente de culpabilidad. Si hay culpa, más culpa hay, el super yo más rígido es. La culpa deriva de la exigencia del super yo, que son siempre exigencias imposibles de satisfacer. Entonces, el malestar, que es la expresión consciente de este sentimiento de culpa inconsciente, es constitutivo, es inevitable. Si hay una constitución del sujeto, así como hay insatisfacción del deseo, también hay malestar, que deriva del odio reprimido. Claro, con el amor que deriva del deseo, es más fácil. Es más fácil manejarse, hacerse cargo del amor, del deseo. No digo que no tenga sus dificultades. Pero ¿a quién no le gusta sentirse reconocido, amado, importante, confiable? En cambio, con la expresión del malestar, ¿a quién le gusta? Sí, hay gente que le gusta, a ciertas estructuras le gusta, pero valga la redundancia, el retrógrado no. El malestar es molesto, el malestar jode. Que alguien te insulte, te exprese todos sus malestares, toda su ira, toda su bronca, toda esa carga odiosa que hay en el malestar. Y eso es incómodo.
¿Qué pasa? Un analista, así como se la tiene que ver con el síntoma, con el amor, con el deseo, también se la tiene que ver con el odio, con las manifestaciones que le generan malestar al analista o que pretenden generarle malestar. Pónganse en el lugar del Dr. Breuer, cuando Ana le dice, y viene el bebé del Dr. Breuer. Podría ser una manifestación de amor, de un deseo inconsciente, pero generó también en Breuer un malestar que él no pudo sostener y por cual dio por terminado el tratamiento. Entonces, el deseo entra más fácil en el orden del discurso, por la vía inconsciente. El odio, manifestado como malestar, no es tan amigo de las palabras. Generalmente las manifestaciones de odio pasan por otro lado. Por eso una de las puestas del psicoanálisis es hacer pasar por vía de la palabra también el malestar, el odio, para darle otra resolución. Pero es más difícil de elaborar, de cortar el circuito repetitivo del malestar, del odio inconsciente. Ahí también Freud ya había trabajado lo que es el principio del placer, que guía el deseo a la búsqueda de la satisfacción, y el más allá del principio del placer, que es la repetición de situaciones dolorosas, situaciones que nos hacen daño y la volvemos a repetir. Porque ahí hay algo del más allá del principio del placer, que está en cierta vinculación con el malestar, con la pulsión de muerte. Tengamos en cuenta, y después no es para esta materia, no es lo mismo pulsión de muerte que deseo de muerte. Pero es mucho más complicado trabajar analíticamente, pero es necesario la manifestación del malestar. Es necesario porque es lo que también implica inscribir algo que no se puede terminar de inscribir. El malestar es inevitable, es propio de cada sujeto y es propio de cada cultura. No hay cultura sin malestar. Y entonces, cada política del discurso tiene que hacer algo, tiene que vérselas con ese malestar también. Tiene que tratar de arreglársela con ese malestar. Tomen como ejemplo, en el momento actual, la pandemia, el COVID-19, y todo el malestar que genera. No solamente tenía el deseo de estudiar psicología de manera presencial y bueno, ahora lo tenemos que hacer virtual, bueno, algo es algo, digamos, pero igualmente hay una cierta insatisfacción. O tenía el plan de viajar, no sé, a Córdoba, Europa, donde sea, y se frustró el viaje por la suspensión de los vuelos, de los viajes. Genera una insatisfacción. Pero también hay un malestar, hay algo que de alguna manera se expresa de distintas maneras. ¿Qué es esto? Sino de estas famosas, de esto que vemos en los noticieros de las marchas anticuarentena, por ejemplo. Hay un malestar que está expresado por distintos grupos con distintas reivindicaciones, en contra de la vacuna, en contra de la cuarentena, en contra de la reforma jurídica, en contra del gobierno, en contra de todo. Pero son distintas maneras de expresar un malestar, de la cual después no. Actualmente, algunos grupos políticos opositores hacen uso. O sea, son políticas del discurso, la política del discurso que pretende afianzar el neoliberalismo, por ejemplo, hacen un uso que afianza en su ideología del malestar, de este malestar, por ejemplo. Otra política del discurso intenta ser
la lectura de esta pandemia, de esta nueva normalidad, como se llama, poder hacer de eso una oportunidad para hacer algo diferente. Del malestar que generaba y que genera el neoliberalismo, aprovechar esto como una oportunidad. Bueno, son distintas lecturas y distintas políticas de discurso con distintas intencionalidades. Pero así como el sujeto se la tiene que ver con este malestar, las políticas del discurso también se la tienen que ver con este malestar. Esta tendencia al caos, leer a estos malestares, esta expresión de los malestares, puede ser peligroso también. Si no pasa por algún orden de la palabra en el sujeto, si no pasa por algún orden ideológico claro a nivel de las políticas del discurso, el malestar se agranda. El malestar, si no se articula, en términos freudianos sería, si la pulsión de muerte se desarticula de la pulsión de vida, esto tiende a lo peor. Porque se tiende a pensar que la pulsión de muerte es algo malo y la pulsión de vida algo bueno, y no es así. La pulsión de vida es un empuje a la construcción que produce una satisfacción libidinal, a una libidinización. La pulsión de muerte es lo que detiene ese proceso. La pura pulsión de vida, qué bueno, yo tengo pulsión de vida y soy pura pulsión de vida. La pura pulsión de vida conduce a la manía. Y la pura pulsión de muerte conduce a la destrucción. Pero dice Freud que las pulsiones funcionan articuladamente. El problema es cuando esto se desarticula. De un lado del otro, si actúan desarticuladamente, esto lleva a un caos. Porque la manía es arrasadora y el caos, el desorden, expulsa al sujeto y conduce a lo peor. Entonces, esto es importante para que ustedes puedan analizar cómo la política del discurso, cómo hacen, qué proponen, si proponen algo, o si la propuesta y la intencionalidad es generar más caos, decir que el año que viene no va a haber elecciones, por ejemplo, que las políticas del discurso tienden a sembrar el caos para después sacar algún provecho, porque seguramente con la política del tero, recuerden, el tero canta en un lugar y pone el huevo en el otro. Esto que dijo el expresidente Duhalde. El año que viene no va a haber elecciones, se está militarizando todo. Está gritando ahí, pero ¿cuál es la intencionalidad oculta de todo eso? Bueno, esa respuesta, si a alguno le interesa, la puede buscar. Inclusive todo esto le puede servir a ustedes para el trabajo final. Porque en el trabajo final vamos a tratar de hacer unos videos finales y probablemente en el trabajo final vamos a apuntar a una articulación entre las políticas del discurso, la ideología y el malestar, referidas a algún tema de la actualidad, ejemplificada con algún tema de la actualidad. Y ahora, con lo visto que está pasando en este momento, y para ser dulce, ¿no? Realmente. Tienen para trabajar, para investigar, para preguntarse. No le exigimos conclusiones finales, y aparte son imposibles. Le exigimos, sí, no le exigimos, le proponemos una invitación a investigar con los puntos del programa que le hemos transmitido, fundamentalmente política del discurso, ideología y malestar, a trabajar algún tema de la actualidad, recortado. Después le vamos a pasar por escrito la consigna más precisa.
pero creo que hay algo a tener en cuenta, ¿no? Que a diferencia de la logocracia, la tecnocracia y la deseocracia, hay un malestar estructural. Es imposible la sociedad sin conflicto. Es imposible una estructura social, ya sea basada en el control de las conductas, ya sea basada en el dominio del modelo inteligente, ya sea basada en la deseogracia, que sería algo así como una sociedad basada en el deseo, en que todos puedan realizar su deseo. Es imposible. Porque es paradójico que una sociedad donde cada uno puede realizar sus deseos, si el deseo se realiza, se concreta, desaparece, terminaría siendo una sociedad no deseante. Y aparte, la realización total de deseos es imposible y existe, le digo una vez más, el malestar como un orden estructural. Forma parte de la cultura y del sujeto, porque forma parte del discurso. Un elemento del discurso es el sujeto, pero también hay otro elemento del discurso que es una falta constitutiva, un objeto, un agujero, digamos, para decirlo de una manera más simpática, donde todo no se puede. Hay una imposibilidad. No hay una imposibilidad de decirlo todo, de la satisfacción total, del amor completo y del goce absoluto. Son imposibles. Bueno, habría mucho más para decir de esto. Lo podemos seguir trabajando en los otros videos que vienen. Síganlo trabajando en los prácticos, lean y relean el texto. No tienen que saber todo, sino es una invitación a que este texto lo haga leer. Bueno, muchas gracias.